Bienvenidos a otro episodio de I Am Maria Podcast, el espacio donde exploramos las historias de impacto que nos inspiran a ser quienes somos hoy, mostrando cómo nuestras decisiones y herramientas personales moldean nuestras vidas. Hoy no traigo un episodio sobre llegar a un lugar, ni sobre tener todo claro. Traigo una conversación sobre el camino cuando se hace solo, cuando no hay red, cuando el cuerpo habla antes que las palabras. Ámbar es una mujer sensible, migrante, valiente. Una de esas personas que aprendió a sostenerse a sí misma, mucho antes de sentirse lista. En este episodio no vamos a hablar ni de logros ni de títulos, vamos a hablar de lo que pesa, de lo que cansa, de lo que se suelta cuando decides vivir una forma más honesta contigo. Así que si estás en algún momento de algún cansancio silencioso, de alguna transición, de alguna búsqueda interna, esta conversación con Ámbar es para ti. Gracias, Ámbar, por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a ti por la invitación, Ana. Realmente bastante agradecida por este espacio. Bueno, yo estoy muy emocionada de conversar hoy contigo porque te conozco. He sabido quién es Ámbar desde pequeña. Yo creo que íbamos al mismo colegio desde muy chiquitas. Y siempre quise acercarme, hablarte, pero como que nunca había una excusa de preguntarte cómo estás, quién eres. Mucho de definir nuestra persona es decirte, preguntarte y hablar también contigo, ¿no? De qué estamos viviendo, de cuáles son nuestros sueños. Y hoy tenemos esa oportunidad porque, como te dije, yo vengo siguiendo mucho tu trabajo, lo que has hecho, tus historias que me decías, no sabía que la veía y yo sí, me gusta mucho lo que haces. Vamos a empezar con la pregunta principal para que todos te conozcamos y esa es, ¿quién es Ámbar Elcela? Vale. Bueno, lo habíamos conversado antes y de hecho subí un video un poco respondiendo esa pregunta con un poco de inspiración. Y a la conclusión que llegué es que Ámbar puedo ser todo aquello que logra despertar en las personas. Tanto todos tenemos también nuestra versión de la historia y para algunas personas puedo ser como la villana o la superhéroe, ¿sabes? Y si a alguien le interesa más como los títulos o las características o los ítems a los que estamos acostumbrados, pues soy venezolana. Nací en Mérida, Venezuela, tengo 32 años y he vivido en Ecuador, Colombia, Argentina y actualmente en España, siendo España el primer país decidido 100% por mí y no por las circunstancias o por decisiones externas o familiares que me hayan llevado. Y aunque cada país tuvo su experiencia, su aprendizaje, siento que España es el único que ha sido realmente elegido por mí y realmente creo que es el viaje que más me estoy disfrutando y de mayor autoconocimiento, se podría decir. Qué lindo. Yo disfruté mucho de nuestra conversación cuando conectamos y bueno, ya quiero indagar en todo ese trayecto porque como dices, he estado en muchos lugares y has pasado por muchas decisiones, decisiones que han sido por circunstancia o decisiones que tú has tomado y me encantaría que empezáramos a hablar de ellas, ¿no? Aquí en el podcast tratamos de conversar o de enfocarnos en tres decisiones, las más importantes que te han llevado a donde estás hoy, a ser la persona que eres hoy. Así que háblanos un poco de eso. Yo creo que las más importantes o las que yo diría que crearon este efecto mariposa tan grande en mi vida podría ser en la primera, cuando me ofrecieron por primera vez un trabajo en marketing y yo no había estudiado nada al respecto, pero la persona que me lo ofreció me dijo, vio algo en mí que yo todavía no sabía. Recordemos que si yo tengo 32 años, hace 10 años atrás, 12 años atrás, no eran las redes sociales como eran hoy en día. Realmente estaban empezando a moverse un poco más, pero no era como hoy. Y esta persona me dijo, no tengo presupuesto, realmente en ese momento creo que en Ecuador el sueldo básico eran como $350. Esta persona me ofreció $150 y yo vivía tan lejos que realmente a mí se me iban 100 solo en transporte solo se me iban 100. Y yo en ese momento dije, yo voy a tomar esto como si fuese un curso. O sea, una persona que me está diciendo que ve algo en mí, que considera que yo debería estar trabajando en esto y que yo tengo que aprender de esto y no estoy haciendo nada más. Yo solamente, ¿sabes? Quería sentirme libre, quería sentir que no dependía ya de mis padres, quería tener mi propio dinero y sin pensarlo, cuando ella me dijo con vergüenza como solo te puedo ofrecer 150, yo dije, sí. O sea, yo dije, me basta. Por supuesto, todavía en ese momento contaba con el privilegio de vivir en el techo de mi madre, cosa que duró unos 3 meses nada más, de ahí ya me independicé. Pero esa decisión creo que desencadenó mucho. Creo que esta persona, esta jefa que tuve, si no me hubiese dado como esta apertura, la verdad no te sabría decir dónde estaría yo o a qué me hubiese dedicado. Porque es hoy precisamente que teniendo mi propia agencia de marketing digital, que he logrado migrar a España, que era mi destino soñado. Así que esta decisión de haber aceptado sin papeles, sin dinero, sin una promesa económica, simplemente la idea de que algo veían en mí, creo que fue lo que desencadenó todo lo que se desarrolló más adelante en mi vida a nivel profesional y también personal. Luego podría decir, cuando empieza este proceso, la pérdida de peso. Ahí ya estaba yo de alguna manera encontrándome a nivel profesional,
Sin embargo, me metí tanto, me sumergí tanto en esta ambición de crecer, de aprender, porque era como muy innato, la verdad, yo no sabía cómo sabía las cosas cuando empezaba a trabajar con profesionales que si no habían estudiado o que tenían años de experiencia, nos entendíamos a la perfección. Yo no lo decía quizás con los mismos términos, pero en menos de, en 3 semanas prácticamente que yo entré a trabajar en esta agencia, me pusieron a hacer las estrategias de los clientes, porque mi visión era muy estratégica. Y ahí es la primera vez que yo como que empiezo como a abordar clientes de manera totalmente autónoma y me sentía realmente como pez en el agua, sin tener conocimiento. Entonces, me metí tanto de lleno a este mundo que descuidé mucho mi salud. Ya, bueno, tú me conociste, yo siempre tuve problemas de peso, desde pequeña siempre tuve obesidad y cuando había llegado a Ecuador, todo esto ocurrió en Ecuador, cuando había llegado a Ecuador a los 20 años, yo había bajado mucho de peso. A mis 18 fue mi primer cambio de chip, realmente, donde me dijeron, o te cuidas o te vas a morir, o te va a dar, vas a ser diabética. Y ahí fue la primera vez que yo realmente tomé conciencia de mi peso y tomé mejores, empecé a construir hábitos alimenticios y más saludables. Llego a Ecuador, empieza este proceso laboral donde no tenía ahorros, no tenía dinero, básicamente lo que estaba ganando me cubría el transporte y empiezo a descuidarme nuevamente a nivel salud. Empiezo a comer lo que me alcanzaba, lo que podía, lo que pudiese. Y ya no, ya ir al gimnasio o hacer ejercicio, tener tiempo de hacer ejercicio, era de alguna manera un privilegio. Y como te digo, yo estaba como tan metida en que quiero crecer, en que quiero hacer dinero, en que quiero tener esta independencia, que puse a un lado completamente mi salud. Creo que ahora que ya llegué a mis 30 creo que uno cuando está en sus 20 se cree invencible, se cree que no te pasa factura, que todo lo puedes, y efectivamente no es así. Entonces, ahí descuidé mucho mi salud y es donde vino la segunda decisión importante. Ya años después de esto, ya yo estaba trabajando en otra agencia, ya era gerente de cuentas en una agencia, me ofrecieron de hecho la gerencia general y, y ahí yo me veía en los videos cuando me hacían como líder de equipo y yo no me reconocía. Yo sentía que esa no era yo. O sea, había pasado en el proceso en que empecé este primer trabajo y el segundo ya había subido casi 30 kilos, 25 kilos más o menos, 25, 30 kilos. Y a pesar de que yo trataba de ser buen líder, y salía en la cámara y apoyaba a la empresa, yo me veía y me sentía devastada, o sea, realmente me sentía muy mal. Y a pesar de sentirme así, la verdad es que nunca decaí, porque sentía que no tenía, para mí era un privilegio realmente decaer o deprimirme o sentirme o frenarme. Entonces, aún con todo eso, no podía. O sea, era simplemente aceptarlo con mi rabia y todo, porque realmente lo que sentía era rabia de verme así, de saber que ya había bajado alguna vez y que ahora estaba hasta peor. Y, y aún así creo que esa rabia de sentirme así, pero que tenía claro un objetivo, pues me mantuvo en ese proceso. Y, y bueno, llega la pandemia, y en la pandemia yo ya venía dándole vueltas a mi cabeza de que necesitaba una ayuda. Había tenido una caída meses antes, o no, un año antes, me había caído y me había esguinzado el tobillo. Y hasta el médico pensaba que todo se debía al sobrepeso. Entonces no hicieron nada más por mi tobillo porque me decían que tenía que bajar de peso, pero no podía bajar de peso porque no podía hacer ejercicio porque me dolía porque tenía sobrepeso. Entonces esto ya se convirtió en un bucle, en un sinfín, y fue donde dije, a pesar de siempre haber, o sea, todas las otras veces que había bajado de peso y sido de manera natural, por así decirlo, no solo con alimentación y ejercicio, esta vez yo sentía que necesitaba ayuda. Y el reconocer que yo necesitaba ayuda externa porque ya yo había agotado por mi parte todo lo que podía hacer, me fue una decisión importante. Y en pandemia yo utilicé todos mis ahorros, me endeudé inclusive porque quería hacerme una cirugía bariátrica. Yo sentía que necesitaba un apoyo para retomar o por lo menos volver a encontrar en este amor por la vida saludable, por cuidar otra vez de mi cuerpo. Eh, Cae la pandemia y yo ya había hecho el primer abono y ahí tenía que tomar una decisión. O le pedía al médico que me devolviera una parte y perdía el dinero y renunciaba a la idea de tomar este paso, al cual me había tomado meses llegar a la decisión. Más que nada, el susto era económico. Entonces, sincera, a mí la cirugía no me daba miedo. Siempre pensé, bueno, si entro un quirófano y no salgo, pues ni me enteré. Pero me daba miedo, era luego económicamente cómo cubrirlo. Llega la pandemia y dije, lo hago. Hablé con mis jefes porque sentía que no importaba si yo hacía esa cirugía, si yo no cambiaba mi estilo de vida, o sea, yo, para que tengas una idea, Nanda, trabajaba a veces hasta 14 y 18 horas al día. Se me hacía fácil todos los días a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, lidiaba con 16 a 20 clientes, aparte lideraba un equipo de diseñadores, de community, tenía muchas responsabilidades y realmente es que hoy entiendo y creo que es algo que aplico yo inclusive con las personas con las que trabajo, que no importa el dinero que te paguen si tu salud te está saliendo más cara. O sea, no importa el dinero que ganes. Si tu salud te está afectando, realmente es muy barato, ¿sabes? Entonces, estaba logrando la parte financiera, pero mi salud se había ido al caño. O sea, y ahí fue donde yo dije, si yo no cambio de trabajo, o por lo menos me lanzo a hacerlo yo por mi cuenta, con la agencia yo siempre mantuve clientes independientes, pero me daba miedo el no tener como el fijo, ¿sabes?
Y justo en la pandemia, creo que fui muy loca porque, o sea, o podía salir muy bien o podía salir terriblemente mal. Y ahí fue donde decidí renunciar a mi trabajo sin ahorros, ahora con la deuda de la cirugía, renunciar a mi trabajo y hacerme esta cirugía. Y ahí es donde empieza luego este camino de Ámbar, donde aparte yo no quería aceptar que era una agencia. Y te digo, yo cuando renuncié en ese momento, yo tenía como 3 clientes freelance, más o menos. Eso fue el 1 de abril del 2020. Y ya para ese mismo año, en agosto, ya yo tenía 16 clientes. Yo vivía todos los meses con el miedo de que en cualquier momento se iban a ir los clientes, porque sé que es pandemia, la gente no está abriendo, vamos a quedar sin trabajo. Y la verdad es que en 3 meses yo ya había pagado mi deuda, ya estaba bajando de peso. Cuando bajo de peso, resulta que lo de mi tobillo no era el sobrepeso, es que había un desgarre completo de ligamentos. Y el mismo año, yo me operé en abril del estómago y en agosto vuelvo a entrar a quirófano por la cirugía del tobillo para una reconstrucción de ligamentos. Entonces no bajé ni siquiera lo que debería haber bajado de peso por la cirugía, porque en el momento más importante, pues estuve otra vez en cama, rehabilitándome del tobillo. Y bueno, pasaron los años, yo retomo esta vida saludable, tengo este impulso de nuevamente ya de empezar a ver resultados, de bajar de peso. Ya estaba yo por mi cuenta, ya era yo que ponía los límites, ya era yo quien decidía con quién trabajar. Y ahí es donde empieza como este proceso realmente transformador de Ámbar, adulta, en la pandemia, que ya estaba completamente independiente, donde empecé ya a contratar personal, necesitaba apoyo para manejar a mis clientes. Y yo sabía que Ecuador no era mi destino. Yo sentía Ecuador, estoy muy agradecida con Ecuador porque ahí fue donde crecí, yo creo que fue lo que me dio las bases o las herramientas necesarias para yo poder estar acá. Entonces, Ecuador fue muy necesario en mi crecimiento personal y profesional, pero yo sabía que ahí no era mi vida. Yo no me veía estando ahí y ya se acercaban los 10 años de estar en este país y al fin estaba viviendo en mi departamento soñado, en la zona que quería, a nivel profesional y económico, estaba logrando o ya recolectando todos los frutos de casi 10 años de todo este proceso, pero yo sentía que no era. Y, y fue cuando tomé luego una decisión de viajar. Yo siempre dije que quería vivir o en Europa o en Canadá. Eran mis únicas dos opciones. Y algo me llamaba siempre mucho más era hacia Europa, honestamente. Mi hermano mayor vivía en Canadá y siempre me dijo que me fuera con él, que me brindaba todo el apoyo necesario, pero sentía que nuevamente alguien más estaba tomando las decisiones por mí. Cuando yo me fui a Colombia, fue mi mamá, sin preguntarme, sin consultarme. Un día, en plena semana escolar, me llegó con una bolsa de ropa y me dijo, hace maleta que mañana se va a un internado en Pamplona, Colombia. Y yo, ¿ok? Nadie supo, fue sorpresa para todos. Entonces, luego, en Argentina, mi hermano estaba averiguando para estudiar diseño industrial en Buenos Aires. Y en ese momento que el dólar, que el control cambiario, que no sé qué, convenía, y me empaquetan a mí en el proceso de, Ámbar también. Yo todavía no tenía ni siquiera claro qué era lo que quería estudiar. Todo el mundo me decía, eres muy buena en la cocina, estudia gastronomía. Y sí, efectivamente, me gusta la cocina, pero yo nunca me vi trabajando en una cocina. Yo jamás me visualicé como chef. Yo me veía haciendo negocios, yo me veía en un espacio más administrativo, más, no sé, otro ambiente completamente que no era una oficina. No creía mucho en los trabajos que te requiriesen un desgaste físico. Pero le daba la vuelta, decía, bueno, quizás es que voy a administrar restaurantes o qué sé yo. Pero nuevamente habían tomado las decisiones por mí. Y yo, pues con 18 años, ok, vamos a Argentina. Y ahí estuve 2 años cuando, por situación política económica de Venezuela, decido regresar y al año exacto mi mamá se va a Ecuador a presentar un proyecto con su pareja del momento, con su actual pareja, y empiezan las guarimbas, empieza este proceso político fuerte en Venezuela, que fueron unos 6 meses de paro, y yo me había quedado sola en Venezuela. Y mi mamá dice, te vienes a Ecuador, y acá está dolarizado y por lo menos estamos más seguros. Por tercera vez deciden mi destino sin yo pensarlo, sin consultarme. Fue o me quedo en Venezuela, que no sabemos qué va a pasar, o me voy a Ecuador. Pues venga, nos vamos a Ecuador. Y en Ecuador ya yo tenía la idea de que yo quería estudiar marketing, eh, pero no existía. Como te dije, en ese momento no existía la carrera. Y bueno, por cosas del destino no pude continuar, no pude hacer la carrera, tampoco existía solo marketing, tenía que hacer otra carrera. Y ahí es donde entra este trabajo, donde te comenté anteriormente, entra este trabajo, empieza este proceso y siempre me quedó el ruido o la sensación de que nunca había decidido yo dónde ir. Tanto mi carrera como mi destino siempre fueron decisiones por conveniencia de mi mamá, entonces, o de mi familia, porque es lo que se podía en el momento. Y ojo, o sea, yo estoy súper agradecida, obviamente, de lo que hizo mi mamá por mí. Sin embargo, todo eso fue un aprendizaje para darme esa gasolina de decir, yo no quiero que nadie más decida mi destino. O sea, porque yo estoy como borreguito haciendo lo que me dicen, aunque estuviese en contra, pero igual lo hacía, porque sentía que no tenía los medios o la forma de hacerlo por mi cuenta. Y es donde yo me sumerjo tanto en mi trabajo y siempre fue ahorrar, 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 porque me quería ir. La verdad, siempre lo que quise ir, pero no veía cómo. Yo veía como tan difícil, tan imposible lo que me decían que tenía que ahorrar. No existían visas o residencias que me pudiesen amparar acá en España. Y así pasaron los años. Y bueno,
ya cerca de los 10 años, cuando decido, termino mi relación, me mudo a mi departamento, estoy como ya establecida, digo, bueno, vamos a pasar unos años más en Ecuador, pero ya estoy por lo menos en un lugar donde me siento satisfecha. Hago un viaje, llega Navidad, no quería pasarla sola, y en cuestión de días decido visitar a mi tía en Suecia. Yo no conocía Europa y esta fue la primera vez. Mira, Nanda, yo desde que me bajé de ese avión, yo hice escala en Madrid, algo hizo clic. O sea, algo fue como un déjà vu, como que yo pertenecía ahí. Ese viaje se suponía que eran 20 días, de los cuales 10 iban a ser en Madrid. Eso nunca pasó. Yo llegué, hice mi escala en Madrid y pasé en Suecia un mes y medio. Y regreso un 31 de enero a Ecuador y yo el 20 de marzo, yo había hecho maletas, había regalado todo, le había conseguido hogar a mi gata y me vine. Creo que fue el tiempo divino porque cuando yo me vine acababa recién de salir una residencia que le convenía por mi trabajo. Llego a Ecuador, empiezo a ver mis cuentas bancarias, me daban los montos para poder hacer esa locura. Y, pero no sé, yo sentía que era el momento. ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no fue después? Era ese momento. O sea, las circunstancias se dieron para que fuera así. Y sin pensarlo mucho dije, me voy. Me voy y estaba tan emocionada y al mismo tiempo muy asustada, porque claro, ya tenía 10 años establecida en Ecuador, nunca hice yo publicidad, todos mis clientes, gracias a Dios, siempre llegaron por recomendaciones y me había dado, como te digo, me dio la oportunidad de crecer en un hogar, todo me preparó profesionalmente, pero simplemente yo no era feliz. Yo sentía que algo me faltaba. Yo quería viajar, yo quería conocer otras culturas, yo quería sentirme libre. Yo vivía en una buena zona y aún así, para 2 cuadras pedía un taxi y tenía que compartir mi ubicación. Entonces, para mí eso no era libertad. Tenía cierta libertad financiera, sin embargo, no podía ni siquiera disfrutar de ella porque las circunstancias políticas, culturales, etcétera, no me permitían tener esta libertad. Y vine a Suecia y en un tren, de hecho, fue viajando en Ámsterdam para visitar una pareja en sus 60 años que conocí en Galápagos 2 años atrás, de holandeses. Los llamé y les digo, hoy, mañana estoy en Ámsterdam. Se emocionaron, me fueron a buscar, me invitaron a su casa y estando en un tren, yendo a visitar a unos prácticamente desconocidos, una pareja en sus 60 años que conocí en un viaje 2 años atrás en Galápagos, Ecuador. De repente estoy en un tren yendo a su casa y fueron tan hospitalarios conmigo, me dieron tanto cariño, me dieron tanto afecto, que yo solo sentía que mi corazón estaba empezando a vibrar de otra manera, que todo ya empezaba a hacer sentido. Yo en Ecuador me sentía un poco el bicho raro, me sentía rara, diferente, porque a mí no me gustaba beber alcohol, a mí no me gustaba la fiesta, y claro, cuando yo entré a la universidad a los 20 años, ese era el mundo normal, era como se hacían amigos, y aún así yo, no sé, siempre fui medio viejita, el cuerpo joven, ya no estoy tan joven, pero en ese momento, y y llegar a Europa y sentir que existía esta libertad de no me tienes que explicar, no quieres beber, ok, no tengo ni por qué preguntarte por qué, yo sentía que encajaba, yo sentía que era mi lugar. Y como te digo, la verdad es que no lo pensé mucho, fue inmediato y solo seguí mi intuición en lo que sentía que tenía que hacer. Empaqué todo y sin mirar atrás, sin mirar atrás, acá estoy. En un mes ya cumplo 2 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué cool y se ve que es una decisión importante, qué bueno que estás vibrando, que sientes que estás donde perteneces, eso es importante. Em, ¿Hay algo más que quieras contarnos sobre las decisiones? Bueno, ahorita justo tomé otra decisión importante y es que a pesar de haber crecido bastante el año pasado, también con mi empresa, España me brindó, España ha representado como mucha libertad para mí. Y el tener también al inicio como este uso horario diferente, era como que yo tenía doble vida, porque por las mañanas era como, no sé qué hacer, vanguardiada, paseaba, no sabía qué hacer, y por la noche que ya se activaban mis clientes de América Latina, es que yo empezaba a trabajar. Entonces, tener como esta dualidad me dio un espacio y un tiempo libre que nunca me había permitido. Entonces, España fue esta enseñanza de darme tiempo de calidad, de no sentir culpa por no estar trabajando, de, de descansar, ¿sabes? Y en ese proceso también de estar acá sola, por una decisión que tomé yo, ya no tenía mi pareja, yo había ya terminado mi relación, pasé de tener el departamento de mis sueños acá a compartir piso con 6 personas, pero estaba demasiado feliz, sabía que era la decisión correcta, y aún así sentía que todavía faltaba algo más. Y no es que faltaba realmente, es que estaba sobrando. Tenía mucho trabajo en una etapa de mi vida en la que yo necesitaba reconectar conmigo, en la que todos estos últimos 10 años yo había estado en modo supervivencia y había seguido adelante y había trabajado y trabajado porque era lo que tocaba. Y de repente me encuentro acá con más tiempo libre, en un lugar donde la gente también respetaba tu horario, respetaban los fines de semana. Yo no sabía cómo administrar eso, yo no sabía cómo manejar el tiempo libre, porque sentía culpas. Entonces, este año empecé a trabajar mucho a nivel personal, regresé a terapia y trabajé bastante en mí, cosa que nunca había hecho y es donde empiezo a descubrir realmente quién es Ámbar, qué es lo que le gusta a Ámbar, qué es lo que le mueve, qué es lo que le hace vibrar, qué es lo
lo que hace feliz a su niño interior y empecé a soltar muchos clientes, empecé a soltar muchas marcas que yo sentía que ya no me representaban, que quizás no estaban, no estábamos en la misma sintonía, o yo simplemente, ¿sabes? Necesitaba un break, porque al haber trabajado todos estos años de manera independiente, no es como un empleo donde de repente tú puedes pedir tus vacaciones en 2 semanas, te desconectas, te puedes reconectar nuevamente, regresas a la oficina y ya. En mi caso yo nunca desconecté, entonces fueron 11 años de trabajo consecutivo, día y noche, noche y día, en el cual nunca tuve ni siquiera el momento, ni siquiera de estructurar mi empresa como tal, sino que llegaban y yo solo seguía, este modo de supervivencia que ni había reconocido que estaba en ese estado, pero el silencio, el espacio, el tiempo, la libertad de acá, me permitió reconocerlo y fue donde dije, ya va, necesito un momento, necesito tomarme un espacio y todo 2025 fue esto, tomar micro decisiones que me llevaron a empezar en 2026, eh, como con una limpieza total a nivel profesional, donde por primera vez en 11 años me estoy planteando, ¿qué quiero hacer? Por supuesto quiero seguir en el mundo del marketing digital porque me encanta, yo veo el marketing digital como una manera en la que yo puedo ser amplificadora de bendiciones, de, sí, o sea, puedo amplificar de alguna manera la abundancia de mis clientes. Y si lo que yo hago permite que mis clientes generen más empleos, eso, no sé, me llena mucho. Así que quiero seguir en el área, pero nunca me había planteado realmente qué servicios sí quiero prestar, qué resuena conmigo, qué no, qué servicios estaba prestando solamente por dinero, por la recompensa y no porque me apasionara. Y bueno, esa es la última decisión después de haber venido a España, en la que me encuentro actualmente, donde estoy por primera vez escuchando mi corazón, mi intuición, y no pensando tanto en la recompensa financiera, económica, sino más bien la recompensa emocional, sentimental, espiritual o de crecimiento personal que eso me está brindando. Así que, bueno, creo que eso podría ser. Nice. Bueno, nos diste todo un recorrido de lo que eres, de lo que has vivido, donde has vivido, las decisiones como más importantes que de alguna manera definen tu vida, quién eres. Yo quiero ir un poco ahorita más profundo porque sé que mucha parte de tu vida la has vivido sola o has sentido que la soledad te ha enseñado lo que ningún logro, lo que probablemente ninguna red de apoyo en muchas oportunidades están, ¿no? Hablaste de las operaciones que pasaste, has hablado de migración, has hablado de problemas con el sobrepeso, todo lo que has hecho para sentirte bien contigo, con tu cuerpo. Y muchos de estos procesos los has vivido sola, los has vivido sin nadie que te esté esperando al otro lado o que te acompañe mientras te estás operando, mientras te estás recuperando. Y a mí eso me llamó la atención porque yo en Estados Unidos sí vivo muy apartada de lo que es un ciclo o un apoyo, una red de apoyo familiar. En Venezuela, al contrario, tenía muchísimas personas de mi familia que estaban ahí, ¿no? Si te operabas, entraban las 5 tías, todos los primos. Y entonces sí me encantaría escuchar desde ese punto cómo se vive eso, porque obviamente desata y desarrolla otras herramientas también para ti, ¿no? También entiendo que hubo un momento de tu vida que estabas más sobreviviendo que viviendo y eso te hace despertar partes de tu vida, de tu cuerpo. Aprendiste a salir adelante sin esconder, sin las expectativas, sino conectando desde ti. Entonces, bueno, háblanos un poco de todo esto. Bueno, es muy loco porque es como cuando tú te levantas y caminas, tú no piensas en que vas a mover un pie y luego el otro. Es como simplemente lo haces. Es como es un instinto, es más o menos fue eso para mí. Yo sabía que no tenía a mi familia cerca, mi familia tampoco fue muy unida, muy cariñosa, que digamos, o sea, si se necesitaban, ahí van a estar, pero no era este soporte, este sostén tan no sé, tan cercano, por así decirlo. Mi hermano mayor ya tenía años de haberse ido a Canadá, mi hermano el del medio ya estaba casado, formó su familia, mi mamá estaba también en Canadá, entonces para mí no era ni siquiera como una opción pensar en pedir ayuda. Hoy, desde afuera, lo veo y digo, yo creo que aunque hubiesen estado, capaz ni siquiera tampoco hubiese pedido ayuda. Creo que es algo más como de mi carácter, que desde pequeña recuerdo mi mamá trabajaba mucho y yo aprendí, de ahí viene lo de la cocina, ¿no? De la comida, yo aprendí también a cocinarme sola, porque pasaba mucho tiempo sola y de alguna manera ya se volvió parte de mí el resolver, ¿sabes? Porque no era otra opción. Entonces, así como tú te levantas y caminas, pero no piensas en, me levanto, pongo un pie, pongo el otro, para mí fue eso. Yo no tenía otras opciones, era solo eso, así que simplemente lo hacía. Que me habría gustado sentir que contaba con alguien posiblemente, porque si era muy solitario, muchas veces, créeme, me pasaba, por ejemplo, cuando me caí, tuve el accidente y estaba desmayándome en la calle, yo sentía el zumbido y yo estaba con mi computadora encima y yo solo recuerdo acostarme encima porque decía que no vayan a robar, porque ahí dependía todo mi trabajo. Entonces, momentos así donde pensaba, mira, si yo me muero acá, en la calle,
no tenía ni a quién llamar, porque es que yo ni siquiera a mi mamá la guardo como mamá en el teléfono. Entonces yo solo pensaba en esos momentos, decía como, wow, no sé, a veces ni siquiera tengo esa comunicación para informar en dónde estoy, en qué estoy, porque siempre estoy como yo resolviendo o considerando que no necesito molestar a nadie. O sea, en realidad ni siquiera es porque, no, porque crea que yo todo lo puedo, sino es una sensación de no querer molestar a nadie, de entender de que todo el mundo está en sus cosas y que no quiero ser una carga, un estorbo, un nada para nadie. Entonces creo que eso no estoy diciendo que sea saludable, de hecho no lo es, no lo hagan. Es importante tener una red de apoyo, pero de alguna manera ese fue mi aprendizaje, esa fue mi experiencia de vida y hoy recién es que estoy aprendiendo precisamente a pedir apoyo. Y, pero sí fue muy solitario, tomar decisiones sin tener como la validación de una persona que uno admirase o que estuviese pasando por algo similar para saber que uno lo estaba haciendo bien o quizás podía tener otra perspectiva, realmente fue muy solitario, sigue siendo bastante solitario, pero de alguna manera me siento bastante orgullosa que las cosas hayan sido de esa forma, porque formó mi carácter y yo hoy realmente estoy bastante feliz y satisfecha con el ser humano en el que me he convertido y que puedo utilizar eso precisamente para ayudar a otras personas. Y para quienes no tengan esa red de apoyo, pues de alguna manera yo pueda, así sea virtualmente, pueda ser esa voz o ese consuelo de decir como, no estás sola, lo estás haciendo increíble y sigue adelante, ¿sabes? Bueno, y mencionaste también algo cuando empezamos a conversar de esto, de no lo hagan, no estoy diciendo. Entonces, si pudieras hablarle a alguien que está en el mismo punto donde tú estuviste, donde has estado, sin consejos o sin pedir ayuda, ¿qué le dirías? Porque seguro unos cuantos nos van a estar escuchando. ¿Qué les diría? Por lo menos esa Ámbar cuando estaba en esa situación. O a una persona que esté en el mismo punto que tú. Que no es pedir ayuda, no es de debilidad. Yo lo veía de esa manera. Yo me sentía vulnerable o débil. Sentía que si yo pedía ayuda, estaba demostrando. Por supuesto, esto es algo mucho como de ego, de orgullo. Nada más estúpido que eso. Creo que realmente pedir ayuda es de valientes. Porque cuando tú te estás en una posición en la que siempre eres el que ayuda, eso te pone en una postura de poder. Entonces, cuando tienes un momento de ser tú quien recibes la ayuda, no sabes hacerlo. Porque falta como esta humildad, ¿sabes? De ser tú quien recibe. Entonces, creo que es muy importante saber pedir ayuda y saber recibirla. Creo que es muy valiente reconocer cuando estás mal y decir, "Hey". Y si alguien no escucha, es más valiente aún intentar de nuevo, tocar otra puerta. Porque ¿qué pasa? Que a veces uno cree que lo hizo y la persona no fuiste completamente honesto sobre la situación en la que tú estabas y la persona estaba en su mundo, en sus cosas, estaba ocupado, qué sé yo, y lo pasó, no creyó que fuese importante. Entonces tú sientes como, no, esto pasa cuando pido ayuda y no lo vuelves a hacer. Diría, no, vuelve a pedir ayuda, pide ayuda las veces que sea necesario, que no te dé vergüenza pedir ayuda, porque porque realmente uno está solo porque quiere. Yo creo que yo me mantuve muy aislada porque tenía este fuego interno que yo no quería molestar a nadie, que yo quería valerme por mi cuenta y quizás fue más duro, no lo sé, no puedo hablar sobre algo que ya pasó, no puedo hablar sobre supuestos, hay una infinidad de ramificaciones que podrían haber sucedido o no, pero esta fue la que yo escogí y creería que se puede evitar un poco de dolor y de soledad, eh, aceptando que es de valiente realmente pedir ayuda, que es importante contar con personas a tu alrededor. Sí, es importante. Y a todos nos cuesta. A mí personalmente también me cuesta mucho decir necesito ayuda, necesito un abrazo, necesito que me escuches. Eh, Hablaste también sobre la relación con tu cuerpo a lo largo de los años y también conversaste de cómo en un momento de tu vida estabas viviendo, trabajabas en exceso, tenías un trabajo, tenías un equipo, de hecho también en otro momento de tu vida estabas con muchos clientes que de repente empezaste a dejar de sobrevivir, de sobrellevar y con más intención empezaste a decidir y a vivir lo que realmente agrega en tu vida. Mucha parte yo siento que mucho de esto tiene que ver con el desequilibrio que a veces tenemos y eso se ve reflejado obviamente en las decisiones que tomamos. Yo también fui una persona que trabajé 17 horas al día por mucho tiempo, pero el cuerpo y la vida te pasa factura. Entonces, ¿tú cómo sentiste que este desequilibrio, por llamarlo así, se veía reflejado en esa relación con el cuerpo que dices que has venido trabajando en todo este tiempo? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? La última parte, Sí, cuando dejas de de sobrevivir. sobrevivir, de sobrellevar una carga, excesos de clientes, un trabajo que no te satisface, ¿cómo veías reflejado eso en tu vida y en tu cuerpo, en la relación pues que has tenido con él a lo largo, ¿no? Hubo un momento que dices, lo dejé, me volví a engordar, pero también has hecho mucho para, para vivir alineada contigo, para sentirte bien. Tú dices, estoy muy bien, me siento muy bien con la personalidad, con la persona que tengo. ¿Cómo has En llegado mi ahí? caso, ¿Cómo te alineaste? bueno, ahí son dos cosas, porque una es cómo sentirte después de esa etapa de sobrevivir.
es un poco lo que te comentaba, de que no sabes cómo manejar ese tiempo, ese espacio, y vienen muchas culpas. Y es algo justo en lo que realmente vengo trabajando desde el último año, en sentir que es necesario, es importante, sobre todo las personas creativas, es necesario tener espacio de ocio, es importante, es obligatorio tener un balance en la vida, todo balance. Entonces, ni el exceso de trabajo es bueno, ni el exceso de ocio es bueno. Y a mí me costó mucho encontrar ese balance, por lo que te decía, venía de estar en un modo de supervivencia por tanto tiempo, que sentía culpa. O sea, realmente eso es lo que sentía culpa de no estar haciendo, de no estar produciendo, de cómo me puedo sentar ahorita a ver el atardecer, cuando podría, no sé, estar adelantando trabajo o haciendo X cosa o tal. Entonces me costó mucho, es algo que todavía manejo, de hecho, actualmente me cuesta mucho dormirme a horas prudentes, porque a pesar de que no tengo la carga laboral que solía tener, es esta ansiedad de mantenerte alerta por si me llegan a necesitar. Entonces, aunque mis clientes no están escribiendo a la medianoche, no siempre, es como me quedo a veces hasta las 3 de la mañana por si acaso, por si acaso. Y es algo en lo que sigo trabajando, sigo controlando a nivel consciente. Estoy, valga la redundancia, estoy consciente de que no es sano, de que debo soltar, pero a veces es esta ansiedad de cambiar rutinas. Entonces, de hecho, lo que empecé a hacer hace 2 días para hoy es comprarme un libro, de hecho, un libro físico, para en ciertos momentos de la noche, desconectarme del teléfono, porque mi teléfono es mi trabajo, desconectarme de las pantallas y poder tener este espacio. Créeme que me cuesta, porque a veces estoy muy metida en el libro y aún así de repente ando y reviso el teléfono. Pero estoy obligando realmente a mi cuerpo o educándolo a que no todo es responder ya. No se acaba el mundo porque no resuelvas de inmediato. No se va a morir nadie porque tú no eres médico. O sea, bueno, los médicos sí responden, pero yo no soy médico, no voy a salvar la vida a nadie porque yo respondo al teléfono en 3 minutos. Entonces, es algo en lo que todavía sigo trabajando, buscando herramientas, lo hablo con mi psicóloga, busco ayuda, busco consejos, trato de aplicarlos y bueno, estoy en ese proceso de encontrar una metodología que me sirva y que pueda calmar una ansiedad de algo que ya no está. Pero claro, son muchos años viviendo de esta manera que ahora, vale, vamos soltando, pero está ahí, como si fuese de alguna manera un trauma y, y no es lineal. Tengo mis momentos buenos, tengo mis momentos no tan buenos, pero al menos ya sé de dónde viene y al entender de dónde proviene, pues creo que ya he encontrado de alguna manera herramientas para trabajarlo, mejorarlo y seguir adelante. Y con respecto al tema del peso, eso ha sido un poco más a nivel inclusive personal, obviamente profesional afectado, pero está muy vinculado con la autoestima. En momentos en los que yo, hoy lo veo, en momentos en los que yo no me sentía bien conmigo mismo, me subía muchísimo de peso, de alguna manera es como si buscase ser invisible. Entonces, no quería ser vista, no quería llamar la atención y me descuidaba completamente, aunque yo sentía que estaba atrapada en un cuerpo que no era mío, yo sentía que eso no es lo que yo, o sea, así yo no me quería ver, pero entraba en este bucle nuevamente de, entre peor me siento, menos quiero que me vean, menos quiero que me vean, y es como que te vas achicando y te vas escondiendo, porque de alguna manera es como no quería ser vista, quería como trabajar en silencio, ¿sabes? Y cuando empiezo a cuidar de mí y empiezo a explorar, a cambiar un poco también mi forma de vestir, a cuidar mi cabello, que sea el maquillaje, no sé qué, también primero entendí que yo no solamente vendo un servicio, sino de alguna manera yo también vendo mi imagen porque es importante como las demás personas lo ven. Si yo me mostraba también de una persona como muy descuidada, que no se preocupaba por su salud, sentía que de alguna manera yo estaba brindando también estaba proyectando eso a mis clientes, de dejadez. Y justamente la parte profesional vuelve a ser mi pilar o mi ancla de alguna forma, y es donde tomo las riendas de tener un poco de coherencia. De si me preocupo por tu marca, también pues tengo que demostrar que yo me preocupo por mí, empezando por ahí, porque si yo me enfermo, si yo caigo en el hospital, no te voy a poder no voy a poder darte, y para mí era muy importante esa parte profesional. Entonces, estuvo bastante ligado, de alguna manera, el tema del peso con mi autoestima y en cada una de las etapas en las que me encontraba. Entonces, de hecho, yo había bajado muchas veces de peso y aún con la cirugía tenía mis momentos de subir y bajar, que a pesar de que no era por comida, es como me hinchaba, retengo líquido y me pongo gigante en cuestión de días. Y eso ya yo sé, ya he aprendido a escuchar mi cuerpo que viene de algo emocional, eh, que viene de esto, de no querer ser vista, de querer ocuparme, de querer taparme, porque es de alguna manera como me siento protegida. Y, y no, actualmente he encontrado ese balance, actualmente ya no tengo un estilo de vida saludable porque tengo un objetivo. Ahora, el objetivo es ser saludable, nada más. No se trata ya de quiero verme así o quiero tener esta talla o quiero pesar tanto, sino, vale, no quiero volver a caerme, quiero poder estar fuerte, quiero llegar a la edad de mi mamá o más vieja y poder ser autosuficiente y poder agacharme y poder cargar mis bolsas ¿sabes? Creo que nuevamente viene este chip mío de no querer molestar a nadie, que desde ahora ya se me metió tanto en la cabeza de lo hago ya porque lo disfruto, no porque quiero un resultado. Creo que en el pasado tenía estos altos y bajos porque solamente estaba persiguiendo un objetivo físico.
no había realmente profundizado o no había llegado a la raíz de simplemente tener una vida más saludable. Y bueno, todo eso vino muy vinculado al trabajo, las decisiones, las migraciones, la estabilidad en la que me encontraba. De hecho, mi primer año en España me había subido de peso, porque eran muchos cambios, eran muchas emociones, no sabía cómo manejarlo, no me estaba enfocando como debía, tenía mi mente muy dispersa y tomé la decisión en un octubre y dije, basta, ya tenemos tiempo suficiente establecido, no estás en peligro, no has sobrevivido y muy bien este último año y es donde vuelvo y retomo, vuelvo a bajar de peso y estoy ahorita, creo que me encuentro en un punto donde hay bastante balance o está bastante equilibrado y es eso, encontrar realmente ni para qué, ¿sabes? No, Ámbar, pregunta, porque dijiste que algunas de estas etapas las viviste en silencio y hablas también mucho de esta versión que ahora eres y que has aprendido a conocer. Y entonces me pregunto yo, hoy, ¿qué versión de ti estás aprendiendo a conocer? hoy estoy dejando realmente hablar a la niña que de 8 años, 7 años, que era cariñosa, que quería atención, que quería jugar con su mamá, que, que era curiosa, que era creativa, que cantaba en un idioma inventado, según yo era inglés, y hoy estoy dejando a esa Ámbar, hoy estoy dejando que esa Ámbar finalmente salga al mundo, porque sentía que se me había hecho sentir que esa Ámbar era molesta, era intensa, que ser intenso era sinónimo de malo, de fastidio. Así que hoy es esa Ámbar la que quizás está disfrutando cosas que pueden ser muy infantiles para otros, pero siento que yo no las tuve y ahora es una Ámbar que lo único que le importa es hacer lo que la hace sentir auténtica. Es una Ámbar que ya no tiene que responderle a nadie, es una Ámbar que decide completamente su camino, su destino, sus decisiones, sus resultados, eh, que estructura su vida como quiere, sin explicárselo a nadie. Entonces creo que hoy estoy viviendo la versión más auténtica de mí. Mirando atrás, ¿cambiarías algo? No. Efecto mariposa, es que si cambiase algo, posiblemente no sería la que soy ahora. Entonces, con todo el dolor, con todas las cosas que han pasado, creo que haría todo exactamente igual. Capaz guardaría, le diría a mi mamá que ahorre dólares, pero no, realmente haría todo creo que de la misma manera, porque estoy bastante feliz con la persona en la que me he convertido. Suena que mucho de tus transiciones, de tus despertares, de tu evolución vienen desde la inmigración, desde salir de un país a otro, desde salir de tu zona de confort. ¿Qué consejos le das a alguien que está debatiendo en darse esos cambios? Lo primero es que escuche su intuición, que cualquier decisión que tome no sea por ruido externo, jamás. Que no sea porque, es que mi amigo se fue y consiguió trabajo en tanto tiempo y no. Creo que nuestro cuerpo es bastante sabio, sin intentar acá sonar como ningún gurú ni nada, pero escuchar firmemente nuestra intuición y saber con qué propósito hacemos las cosas que hacemos. Y que tengamos también claro, a mí me gusta pensar mucho, o sea, yo considero que soy una persona muy positiva, pero siempre estoy preparada para el peor escenario. Entonces, en el peor de los escenarios, puedo solucionar. ¿Qué puedo hacer al respecto? Entonces, estoy preparada. Así, no siento como que tampoco nada me agarra por sorpresa. Siempre voy pensando en lo positivo, en el mejor de los escenarios. Pero tengo mi, por si acaso, y estoy consciente, clara de la decisión. Entonces, cuando yo me vine, por lo menos, a España, yo dije, ok, ¿qué pasa si yo a los 2 meses, 3 meses de llegar a España, todos, pero salió el peor escenario, todos mis clientes deciden que ya no quieren seguir trabajando conmigo porque no les gusta que yo esté a distancia? Dije, ok, tengo ahorros. ¿Cuánto tiempo me dan esos ahorros? Tengo una cámara, puedo salir y ofrecer mis servicios a restaurantes, a cafetería. Tengo este conocimiento, puedo lanzar esto. Entonces, estaba preparada para el peor de los escenarios y basado en eso sabía que podía solventar y qué hacer. O sea, tenía las herramientas para decidir, ok, si no sale como yo espero, tengo esta opción, tengo esta opción, tengo esta opción, pero nunca quedarme de brazos cruzados o lamentándome para mí es una alternativa. Entonces, creo que me tomé mi tiempo realmente en venir, que bueno, en realidad la decisión la tomé en semanas, pero muy adentro de mí yo lo sentía, simplemente no era el momento. Creo que es importante también escuchar eso, no apresurarse. Cuando las cosas, sin miedo a sonar muy romántica o muy, sabes, espiritual, lo que tú quieras, pero cuando las cosas no salen fluidamente, cuando no nacen con naturalidad, cuando todo tiene que ser forzado, para mí ya es una señal. Para mí es, ahí no es. Yo de hecho, cada vez que inclusive voy a hacer una inversión en lo que sea, y se me traba el banco, digo, listo, no es ahí, no lo voy a forzar. Y lo mismo creo que una decisión tan importante como irse a otro país, si es tan difícil, si te cuesta tanto, si se siente pesado, si es doloroso, porque una cosa es sentir emoción y otra cosa es sentir miedo que te paraliza. O sea, hay un miedo que te genera como miedo, pero es más emoción, o sea, es como no te frena, te genera adrenalina. Yo sentía eso, pero hay miedos que te paralizan. Si tú sientes que un miedo te paraliza y que te sientes obligado a tomar una decisión, que no estás preparado, es mejor que no lo hagas. Siento que es eso, es importante contar
escuchar muy bien la intuición. Sí, estoy de acuerdo contigo. Escuchar la intuición, por más que parezca tonto, es lo mejor porque estás conversando contigo mismo y te estás dando el chance, si lo escuchas, de saber qué es lo que tú quieres y qué es lo que sería mejor para ti. Ámbar, hemos llegado a nuestra última pregunta del episodio. Me he disfrutado muchísimo este episodio, me he disfrutado mucho conversar contigo. Espero que esto nos conecte un poco más y también, obviamente, vamos a dejar todas las redes sociales para que quien nos escuche te pueda seguir y podamos seguir todo este capítulo de tu vida que siempre nos muestras por las redes sociales. Yo me disfruto mucho tus historias. Ahora quiero preguntarte, ¿qué te gustaría que se llevaran las personas que nos escuchan hoy en este episodio? Que se lleven que pueden hacer cualquier cosa que quieran. O sea, realmente no hay límites. Lo que sea que se propongan se pueden hacer. No importa el tiempo que lleven. Si tú sientes que algo está destinado para ti, tú sigue. O sea, que no dejen que el ruido externo los frene o los paralice de cumplir sus sueños. O sea, así como el cantante más famoso lo es, o sea, ayer, en el Super Bowl, el mismo Bad Bunny, representando en una comunidad latina en Estados Unidos con toda la situación que está ahorita, ¿qué dijo? No dejen de soñar. Básicamente es eso. De hecho, hay un video que sale esta semana mío en el que yo hablo de la diferencia para mí de lo que son los sueños de los deseos. Sí, para mí los deseos son cosas que queremos de manera inmediata, como, pero no hacemos nada por conseguirlas, como, ah, sí, sería muy cool viajar a la luna, pero no hago absolutamente nada para que eso pase. No sabes. Pero cuando tienes un sueño, es algo que se te mete entre ceja y ceja y no descansas hasta que lo cumples. Es una meta en realidad. Entonces, cualquier cosa que tú anheles, que tú desees, que realmente esté en tu corazón, que sea tuyo, no que te dijeron que ayer, que sea tuyo, de tu corazón, lo puedes hacer. Es que no hay nada en este mundo que no puedas hacer si tú realmente lo crees y lo quieres con convicción. No importa el tiempo que te lleve. Es lo que yo quiero que se lleven las personas. Que nada les paralice, que ningún ruido les haga sentir que no se puede. Todo se puede. No vinimos a este mundo con este corazón, con esta creatividad, con esta mente, con salud, con un cerebro que no funciona para no ser felices. ¿De qué sirve estar acá si no voy a hacer lo que a mí me haga feliz? Es- Total, ser felices, continuar, avanzar, escucharnos sin prisa, sentirnos, porque las respuestas no siempre hablan realmente desde la presencia que tengamos nosotros mismos con nosotros, con la vida, de aprender a escucharnos cuando realmente ya no queda nada alrededor, sino esa voz interna con nosotros mismos, de elegir una vida que se sienta vivible, que se sienta que tú la ames, aunque no sea perfecta. Y si hay algo de lo que Amber compartió que resonó contigo, quédate con eso, porque no es para entenderlo, sino para honrar ese sentimiento, esa emoción que trae esto para ti. Gracias por estar aquí, por escuchar con corazón abierto. Amber, gracias a ti. Y nos vemos en un próximo episodio de I Am Maria Podcast, porque seguimos recordando que no estamos solas ni solos en cada uno de estos episodios, aunque a veces el camino se sienta así. Gracias nuevamente. Gracias, Lulu.